Bien, bueno, pues bienvenidos. Vamos a empezar el foro de internacionalismo. Ayer ya nos hizo una introducción amplia Javier y ahora va a hacer la introducción Gael del NPA para que podamos debatir sobre el papel de los revolucionarios y las revolucionarias y nuestra historia. Bueno, primero nosotros lo que queríamos, los compañeros del NPA, de Anticapitalismo y Revolución, queríamos evidentemente saludar el hecho de que esta segunda escuela se mantenga y que dentro del Estado español haya una corriente revolucionaria, pues sea su implantación y la cantidad de militantes que intervienen es un elemento fundamental, que ese hilo, esa trayectoria de corriente revolucionaria que viene también de nuestra tradición del secretariado unificado, se mantenga en el Estado español. Entonces lo que me pidieron los compañeros era de hacer una formación sobre por qué somos internacionalistas hoy. Entonces eso abarca muchas cosas y el objetivo de la formación es intentar a la vez dar el elemento teórico de por qué somos nosotros internacionalistas, pero una de las especificidades de lo que es nuestra corriente política es también en la práctica cómo intervenimos nosotros, cuáles son los retos concretos de la construcción de una internacional. Entonces, porque hay muchos compañeros y compañeras aquí que de hecho no han conocido lo que han sido los campamentos de la Cuarta Internacional de Secretariado Unificado, no lo han conocido simple y llanamente porque han sido expulsados de anticapitalistas y de la Cuarta Internacional, pero es interesante ver un poco cuál es la afiliación. Hoy en día, de hecho, los camaradas de AR, los camaradas del OCDE, los camaradas de IZA, los camaradas de Socialist Action en Estados Unidos, pertenecemos a un reagrupamiento a nivel internacional dentro del Secretariado Unificado y fuera del Secretariado Unificado que defiende una orientación un poco conjunta. Y es interesante ver cómo nuestra corriente, a lo largo de la historia, se ha planteado la cuestión del internacionalismo, la cuestión de la internacional. He retomado un cuaderno de la Liga Comunista Revolucionaria en Francia, que me parece interesante ver cuál es la actualidad de ese cuaderno y sobre todo la actualidad solo teórica, pero la actualidad práctica de lo que estaba escrito en ese cuaderno de la Liga Comunista Revolucionaria. Lo voy a traducir a la vez del francés, entonces si se me traba un poco la lengua, perdonadme. La Liga Comunista Revolucionaria es la sección francesa de una organización internacional. Adhiriendo a la LCR, se adhiere a la Cuarta Internacional. Esta organización internacional funciona como un partido mundial de la revolución socialista. Es de esa forma que se define. De la misma manera que la orientación política de la LCR se define de manera democrática en congresos estatales periódicos preparados por células de base, la orientación de la Cuarta Internacional se elabora en congresos mundiales que reagrupan a delegados de todas las secciones estatales que ellos mismos han sido elegidos a través de un debate profundo en sus células y secciones para aplicar la orientación que luego salga de ahí. Claramente, nosotros teóricamente eso podemos estar totalmente de acuerdo, pero lo que nos interesa es si eso se aplica hoy en día dentro de lo que ha sido nuestra tradición de secretariado unificado y sobre todo si pensamos que eso aún tiene una actualidad, porque cuando se lee eso se puede tener la sensación, al conocer lo que es la historia del secretariado unificado, se puede tener un poco la sensación de que es algo que fue escrito en los años 60 o 70, en realidad eran los cuadernos de formación de finales de los 80 de la LCR francesa. Entonces, ¿cómo y por qué somos nosotros hoy internacionalistas y cuál es el hilo que nos mantiene? Para empezar, ¿qué es el internacionalismo proletario? Marx, voy a intentar evitar muchas citas y como el sindicato de traductor me ha dicho que cuando era en francés podía ser más fácil que haga yo a la vez francés y castellano, lo voy a hacer de esa manera. Karl Marx decía, no ha sido la internacional la que ha empujado a los obreros a la huelga, son las huelgas las que empujan a los obreros a la internacional. En francés,
c'est pas l'international qui a poussé les travailleurs à la grève, mais c'est la grève qui pousse les travailleurs a l'international. ¿Qué es lo que se quiere decir con esa cita a Carlos Marx? Todos sabemos aquí, los militantes que construimos huelgas, movilizaciones, que para que la huelga tenga una oportunidad de triunfar, los obreros en lucha deben unir a la mayoría de sus compañeros de trabajo. Las trade uniones británicas son los sindicatos que se desarrollaron rápidamente en Gran Bretaña a comienzos de los años 60 del siglo XIX, pues esas trade unions padecieron especialmente la acción de los rompehuelgas importados del otro lado del Canal de la Mancha por los patrones. Más despacio. Vale. Así, cuando, por ejemplo, vuelvo sobre la idea, es sencilla. La idea es decir que los trabajadores, cuando se ponen en huelga, pues tienen que reagrupar al máximo de trabajadores para ganar y triunfar en esa huelga. De la misma manera, pues los patronos lo que tienen que hacer es conseguir que la maquinaria y la producción se mantengan. Entonces, en los comienzos de los años 70 del siglo XIX, pues las huelgas en Gran Bretaña se utilizaron muchos amarillos, muchos rompehuelgas que venían del otro Canal de la Mancha, de Francia, importados por los patrones para romper esa huelga. Así, la preocupación de ese internacionalismo proletario fue de manera un poco inmediata por parte de los trabajadores de integrar esa preocupación. El 5 de agosto, por ejemplo, de 1862, hay un banquete en honor a una delegación de obreros parisinos que han sido enviados por iniciativa de Napoleón III a la Exposición Universal de Londres. Y entonces los trabajadores de los sindicatos británicos incluyeron, en 1862 ya, en el comunicado que leyeron en ese banquete, los pasajes siguientes, diciendo: mientras hayas patronos y obreros, mientras haya competencia entre patronos y conflictos salariales, la unión mutua de los trabajadores será para estos su único medio de salvación. Esperemos que ahora, tras habernos estrechado la mano y viendo que como hombres, como ciudadanos y como obreros tenemos las mismas aspiraciones y los mismos intereses, no permitiremos que nuestra fraterna sea rota por aquellos que podrían estar interesados en vernos desunidos. Esperemos que podamos encontrar algún medio internacional de comunicación. Estos gestos internacionalistas en verdad son rasgos espontáneos del movimiento obrero que busca una mayor eficacia para su acción. De la misma manera, ya en 1792, un zapatero escocés, Thomas Hardy, había fundado lo que se llama la London Corresponding Society para oponerse a la guerra que preparaba el gobierno burgués inglés contra la joven Revolución Francesa. Entonces, para que nos entendamos, eso es lo que entendemos por internacionalismo proletario, que tiene de hecho una primera forma espontánea que es solo de supervivencia, de capacidad de defender la lucha, los intereses inmediatos de los trabajadores. Vamos a ver si el internacionalismo es solo un plus o una cuestión idealista o si tiene bases materiales en el sistema. ¿Cuáles son las bases, desde nuestro punto de vista marxista, las bases materiales del internacionalismo proletario? Primero, en 1848, pues, cuando se publica el manifiesto del Partido Comunista, se proclama: los obreros no tienen patria. A partir ya, desde 1845, Marx desarrolla esa idea. Voy a leer esta cita que en francés dice, en castellano sería: la nacionalidad de los trabajadores no es ni francesa, ni inglesa, ni alemana, es el trabajo. La esclavitud asalariada, la venta de sí mismo, su gobierno no es ni francés, ni inglés, ni alemán, es el capital. Su aire natal no es ni francés, ni inglés, ni alemán, es el aire de la fábrica. La tierra que le pertenece no es ni francesa, ni inglesa, ni alemana,
está bajo la tierra que está pisando. La nationalité du travailleur n'est ni française, ni anglaise, ni allemande. Elle est le travail, l'esclavage salarié, la vente de soi-même. Son gouvernement n'est ni français, ni anglais, ni allemand. Il est le capital. Son aire natale n'est ni français, ni anglais, ni allemand. Il est l'aire de l'usine. La terre qui lui appartient n'est ni française, ni anglaise, ni allemande. C'est quelques pieds au-dessus de la terre. Lo que hay que entender es que la situación social del proletariado se define por el hecho que solo posee en propio su fuerza de trabajo. Este hecho, el hecho de que solo posee en propio su fuerza de trabajo, crea entre los proletarios de todos los países, en verdad, una unidad objetiva, material de intereses. Y eso, sea cual sea la conciencia que tengan los trabajadores del proletariado de esa unidad objetiva de intereses. La competencia tiene sus raíces en la naturaleza íntima de la burguesía. El mercado estatal es el marco necesario de desarrollo de la burguesía, así como el Estado nacional es su última garantía de poder mantener esa competencia. Por lo contrario, los trabajadores no tienen propiedad ni mercado que defender. Entonces, este elemento sobre las bases materiales del internacionalismo y la necesidad por los trabajadores de unirse es un elemento importante. Otro elemento es que las fuerzas productivas han sobrepasado los límites estatales. Desde su inicio, el capitalismo se orienta hacia el mercado mundial. Tenemos una especialización del comercio internacional con importación, exportación, conquista de nuevos mercados que han ido de la mano de cada paso adelante del modo de producción. Es decir, el objetivo internacional, el mercado a nivel del capital, su marco es internacional. Y con el imperialismo se ha empujado esa tendencia a un nivel aún más elevado. Por su naturaleza expansiva, el capitalismo crea un sistema mundial que forma un todo, un conjunto orgánico y estructurado. En el último periodo, por ejemplo, del imperialismo, la emergencia de sociedades transnacionales ilustra aún más claramente esa internacionalización de las fuerzas productivas. Luego en el debate, si es necesario profundizar términos que pueden ser a lo mejor un poco claros, no dudéis en decirlo. Entonces, hay con las sociedades transnacionales aún más claramente esa internacionalización de las fuerzas productivas. ¿Qué es lo que significa? Significa que la producción industrial se organiza cada vez más a nivel internacional. Las multinacionales organizan una división del trabajo en su propio seno. Por ejemplo, fabrican piezas de recambio en un continente y poseen la cadena de montaje en otro. Entonces, esa realidad objetiva obliga, si tú quieres poner en tela de juicio el poder del capital y los patronos, de tener una intervención internacionalista, pero volveremos sobre eso y sobre ejemplos concretos, por ejemplo, de Renault, compañeros nuestros que intervienen en Renault Clio, cerca de Rouen, que explicaban que ellos tienen una intervención muy combativa, muy radical, pero que en realidad la empresa puede utilizar la fábrica de Madrid para romper totalmente la huelga que se tenga en ese lugar. Entonces, si tú no tienes una intervención internacionalista, obrera, coordinada y eso, lo que estás llevando a cabo, el capital te lo puede desarmar. Otro elemento es que todos los problemas que nos obligan a ser internacionalistas y las bases materiales del internacionalismo es que todos los problemas claves, fundamentales, a los que se enfrenta la humanidad, es decir, nosotros, para intentar resolverlos, solo tienen solución a nivel internacional. Vamos a dar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, la crisis climática no la vamos a resolver solo en Cañete la Real. Igual estaría bastante bien con el calor que hace aquí. Entonces, imposible. Otro tipo de problema, la crisis que conoce el capitalismo hoy, o la cuestión de la hambruna, todo eso se tiene que resolver. Todas las cuestiones claves que se plantea la humanidad se resuelven
a la escala que es una escala internacional. Otro elemento importante es que la lucha de clases es una lucha de clases internacional, no es solo a nivel de un Estado. ¿Qué es lo que quiero decir o qué es lo que entendemos con eso? Yo creo que la situación francesa y la movilización que ha habido en Francia permite entender de manera clara eso. Todo cambio radical de la correlación de fuerza entre las clases en una parte del sistema capitalista tiene repercusiones en otra parte, produce olas de fondo en un sentido u otro. Hay interacción, interdependencia de los frentes de lucha. Un éxito de la lucha de clases en Francia es un apoyo en otro lugar. Lo que vemos y lo que entendemos claramente, por ejemplo, en una provincia, si tiene una huelga de un sector que gana, da una influencia importante dentro de ese sector del otro lado. Pues a nivel, la lucha de clases, cuando decimos que es internacional, ¿por qué estamos tan interesados sobre las lecciones de la lucha y la movilización contra la ley trabajo en Francia? Estamos interesados con respecto a eso porque sabemos que puede modificar la correlación de fuerzas a nivel europeo. Entonces hay que entender, no solo ver la unidad del capital a nivel internacional, que la unidad mundial de la lucha de clases que nos hace hablar de revolución mundial desde Lenin es solo la otra cara de la unidad orgánica del mercado capitalista mundial. ¿Qué es lo que quiere decir? Hay una unidad orgánica del mercado capitalista mundial, pero objetivamente existe esa unidad dentro de la lucha de clases que hay que darle un sentido subjetivo. Entonces, porque son mucha información a lo mejor, ¿por qué somos internacionalistas? He intentado explicar qué es el internacionalismo proletario para nosotros y dar ejemplos básicos de autodefensa de los trabajadores para defender sus medios y sus condiciones inmediatas. Necesitan ver más allá de su fábrica, ver más allá de su país. Las bases materiales del internacionalismo con las fuerzas productivas que han sobrepasado los límites estatales. Todos los problemas claves a los que se enfrenta la humanidad solo tienen una solución a nivel internacional, y el hecho de que la lucha de clase es internacional. El internacionalismo para militantes revolucionarios que quieren acabar con el sistema capitalista a nivel mundial no pueden tener otra tarea que construir una internacional y tener una intervención a nivel internacional. Entonces ese es el tema de mi segunda parte, es cómo somos internacionalistas. No hay internacionalismo consecuente sin una internacional. Es decir, que una verdadera educación sistemática y permanente al internacionalismo solo es posible a través de la experiencia de una actividad práctica internacional conjunta. Entonces esto es un debate, no es un debate secundario, porque por ejemplo en el taller, de hecho no veo a los compañeros de Germinal, pero en el taller que hizo Javi ayer sobre la cuestión de los partidos amplios, tuvimos un debate sobre programa. El programa, la teoría no puede estar desarraigada de la práctica. El programa está subordinado a la práctica. Y la cuestión del internacionalismo no puede ser un internacionalismo platónico, poético. Tiene que tener una intervención y, para ser consecuente, una internacional. Somos internacionalistas y no pensamos que las ideas, por muy justas que sean, se apoderen de las masas y se conviertan en una fuerza material sin una práctica y, por lo tanto, sin una organización. Tú no puedes convencer alrededor tuyo simplemente enviando un mail o poniendo un post en Facebook. Tienes que tener una práctica organizativa de intervención, de discusión. Entonces, el único internacionalismo decisivo en el que podemos verificar en la práctica lo que decía Engels, decía, la emancipación del proletariado solo puede ser un acto internacional. Entonces, en forma de conclusión, un partido obrero, un partido revolucionario, es decir, un partido que expresa los intereses inmediatos, históricos de los trabajadores, solo puede ser un partido internacional. ¿Cómo somos internacionalistas? Es decir, consecuente, no hay internacionalismo sin internacional.
Entender también que en verdad no es una pérdida de tiempo tener debates internacionales para entender mejor la propia situación nacional y estatal. Es decir, que para orientarse nacionalmente eso implica tener un análisis internacional. Para entender lo que hace la burguesía del Estado español o las burguesías del Estado español, no es posible sin tener un análisis que sea un análisis internacional. De la misma manera, una internacional no solo sirve para educar y analizar. Es obvio para todos nosotros que somos militantes revolucionarios en la cancha, en la práctica, en las fábricas, en nuestros lugares de estudio, donde vivimos, que una internacional sirve para educar, analizar, pero fundamentalmente para intervenir. Entonces, hay un debate muchas veces, y sobre todo cuando porque somos todos pequeños grupos, que se plantea de ¿por qué empezar? ¿El tejado o los muros? El tejado sería la internacional y los muros las organizaciones estatales. En realidad hay que construir de manera frontal las dos cosas, a la vez los muros y a la vez el tejado. Porque, a ver si nos entendemos, por ejemplo, la situación, y cuando hay una aceleración un poco de la lucha de clases, y más cuando es tan cerca como lo que ha pasado en Francia, todo el mundo se da cuenta que el hecho de entender la situación francesa en un país capitalista, un país europeo capitalista avanzado, te permite construirte dentro del Estado español, no solo porque trae al camarada francés que va a hacer la intervención, sino que porque tiene una comprensión de lo que es la correlación de fuerza a nivel internacional, de lo que son las oportunidades. El hecho de nosotros haber tenido lazos internacionales, haber debatido con vosotros cuando el 15M y cómo se intervenía en el 15M, eso nos ha permitido acumular una experiencia para cuando llegaba el Midobú tener ya una preparación sobre cómo intervenir. El hecho de haber visto cómo los compañeros, con la relación que tuvimos nosotros, por ejemplo, con los compañeros en Francia se llamaba Socialismo por Abajo, que eran los compañeros de lucha allí, que hoy casi no existen, están dentro de la NPA, pero casi no existen. Con esos compañeros, el hecho de haber tenido una experiencia conjunta a través de actuar contra la guerra, durante la guerra de Irak en el 2003, y de ver la experiencia que tenían los compañeros del Socialist Worker Party en Gran Bretaña, nos ayudó a construir el movimiento antiguerra en Francia en una situación más difícil. Entonces, todo el mundo entiende que la cuestión internacional de análisis, la construcción de frente, en una dirección política, tiene que construir de frente, y es una de nuestras debilidades, de frente a la vez el tejado y los muros. Bueno, pero un trotskista real te diría, tejado y los muros está muy bien, pero el programa, decía, es necesario tener tejado, muro y fundaciones, pero tejado, muro y fundaciones siempre para tener una actividad concreta y práctica y de intervención, y siempre verificar por la práctica que ese programa tiene solvencia, tiene contestación en los lugares donde intervenimos. Entonces, pero es un elemento fundamental, y nuestra corriente histórica, donde provenimos nosotros de esa ruptura con el secretario unificado, en muchos rasgos tenemos un lado activista que tenemos que corregir no haciendo menos actividad, haciendo una actividad más consciente, Entonces, ¿cuáles son los elementos del programa? Pues los elementos del programa es sacar los balances, porque muchas veces te dicen, coño, ¿por qué vamos a estudiar la primera internacional? ¿Por qué vamos a estudiar la segunda internacional, la tercera, la cuarta, el programa de transición, los diferentes congresos de la cuarta internacional? Porque son los elementos que han permitido, no es solo, es importante tener conocimiento histórico de cómo se han desarrollado todos esos congresos, pero sobre todo eso es nuestro capital como militantes revolucionarios.
el programa es los balances históricos que se sacan de toda esa experiencia nos sirven para hoy. Nos sirven para hoy. Y cada internacional ha tenido un momento de ruptura sobre cuestiones fundamentales. La primera internacional, yo no voy a entrar en el detalle de cada una de esas internacionales, pero la primera internacional permite en un momento dado solo dar, sí, eso sí, una serie de datos puede ser útil, una serie de datos históricos, de fecha y eso, aunque no se mantenga, pero la primera internacional fue fundada el 28 de septiembre de 1864. Se llama la Asociación Internacional de los Trabajadores, en Londres, el lugar, o lo diré si de verdad os interesa, pero se llama el St. Martin's Hall. Bueno, la primera internacional, que es el tema político fundamental que se saca, explota a través de la experiencia de la Comuna de París. Bueno, entonces, la cuestión de la Comuna de París puede parecer muy lejano. Yo, para preparar esta formación, de hecho, quería cambiar un poco el esquema de la formación y empezar a leer bastante sobre la primera internacional y sobre la Comuna. Los marxistas decían que había que estudiar mucho la Comuna de París. Bueno, y en verdad me he ido por las ramas, porque la Comuna de París es muy interesante incluso para hoy, para toda una serie de debates y de cuestiones. Y más nosotros que hemos salido de una movilización muy importante donde un sector de la juventud ha sido radicalizada por sectores autónomos. La Comuna de París, no sé si tenéis datos precisos de lo que es la Comuna, pero los que tengan, pues les permite tenerlo de nuevo, y los demás, pues así aprenden lo que es la Comuna de París. En la Comuna de París hay un Napoleón III, guerra, intenta llevarse una guerra con Prusia, con los prusianos, y se pilla un fracaso descomunal, pero descomunal. Y entonces hay un gobierno, tras la derrota y el derrumbe del gobierno imperial de Napoleón III, la guerra franco-prusiana, París es sometido a un sitio de más de 4 meses, del 18 de septiembre de 1870 al 28 de enero de 1871. Y ahí tiene en París un gobierno de defensa nacional que se constituye y se instala en el Ayuntamiento de París, pero que representa a la burguesía. Y se supone que para perseguir la guerra, porque hay una capitulación por parte de lo que es Napoleón III y todo eso, y para perseguir. Pero en verdad, esta parte de la burguesía que se constituye y se instala en el Ayuntamiento de París, en gobierno de defensa nacional, lo que quiere es utilizar Prusia y el ejército prusiano para tranquilizar un poco a las masas y a una posibilidad socialista que existía en París. Entonces, la primera causa de una insurrección que existe en París, de la Comuna, es una causa directa. La causa directa es la cuestión nacional y el hecho de venderse a Prusia. Y este gobierno nacional es lo que hace. Y entonces porque como siempre la cuestión del armamento es una cuestión fundamental dentro del poder y dentro de la correlación de fuerzas con los capitalistas. Pues en ese momento Thiers, que es el jefe del ejecutivo de ese gobierno, intenta recuperar los cañones que tenía una milicia en París que se llamaba la Guardia Nacional. Y hay por parte de esa Guardia Nacional y de la población un rechazo total a que se lleven los cañones y que parte de la burguesía desarme al pueblo parisino de esos cañones. Intentan 3 veces. El 8 de marzo tiene una primera tentativa del gobierno para desarmar París de manera violenta y un fracaso. El 16 de marzo, segunda tentativa para desarmar a París, y el 18 de marzo una tercera tentativa, que eso ya crea una insurrección de la Guardia Nacional, que es una milicia, y la población obrera. Y entonces se encuentra el 18 de marzo de 1871 en una situación donde el gobierno, la policía, las clases ricas abandonan París.
para refugiarse en Versalles. Los que han estado en la región parisina verán que estamos más alejados. Y París se queda entre las manos de los trabajadores, teniendo el poder. Bueno, eso el 18 de marzo. Y ahí, ¿por qué te hablo yo y hablamos de la Comuna? Porque esa experiencia histórica y la Primera Internacional había permitido, y eran debates que se tenían con corrientes como la de Proudhon, con Bakunin, con los anarquistas, que decían, por ejemplo, que no había, las conclusiones que hemos sacado nosotros como marxistas han sido decir que es necesario un partido de vanguardia, un partido revolucionario, tener una centralidad. Pues del 18 de marzo, en vez de llevar una ofensiva y acabar con el poder de los burgueses y de los capitalistas, de manera con rasgos democráticos, lo que se hace es convocar elecciones. Pues está en una situación que es una situación de doble poder, donde evidentemente los que se han ido de París no se van para no volver y no van a aceptar una legalidad de la urna. Y entonces tienes todo ese transcurso entre el 18 de marzo y el primer momento donde la Comuna se plantea de manera seria el hecho de intervenir para acabar con los versalleses el 3 de abril del 71, tienes tergiversación. Y esa tergiversación, no son muchos en la escala histórica, del 18 de marzo al 3 de abril, es la que permite que en un momento dado la burguesía parisina machaque y destruya una experiencia de centralidad, de poder. Tiene una comuna de París, pero en todo el final del mes de marzo del 71 tienen una comuna en Lyon, en Narbonne, en Toulouse, en Saint-Étienne. Y había debate de decir, no, hay que guardar la autonomía de cada y no tener una política que permita centralizar. Entonces podríamos decir, bueno, pues es una derrota, pero esa derrota acaba y se desencadena una semana sangrienta en Francia, con ejecuciones de masa, 7.000 reconocidas por el gobierno versallés, 20.000 fusilados, 3.000 en combate y más de 43.000 detenciones. Es decir, que la cuestión de qué tipo de organizaciones, de balance y de elementos de programa son elementos interesantes. Si hay cosas que no han quedado a lo mejor y seguramente claras, en el debate no dudar en... Entonces, ese es un elemento para nosotros de balance histórico que no podemos hacer como si empezáramos de nuevo. Sacamos, y estamos hablando de 1871. La Segunda Internacional fue la demostración en un momento dado de que tú puedes tener partidos de masas con una implantación muy fuerte y en un momento dado la cuestión del internacionalismo pues desaparece en cuanto tu propia burguesía lleva a cabo una guerra imperialista. Con el 4 de agosto de 1914, el hecho de que el partido alemán, socialdemócrata, vota los presupuestos de guerra. Y es un balance importante que es el que nos permite hoy decir, él se queda unificado cuando vota los presupuestos de guerra en tal momento, en Italia, esto, lo otro. Bueno, son balances que sacamos de... Hay una frontera de clase que no se puede y la cuestión internacional es para nosotros un elemento fundamental y viene de experiencia histórica del movimiento obrero fundamental. La tercera internacional se constituye bajo esa derrota y bajo el impulso de la primera revolución proletaria, la revolución rusa, que yo creo que es muy importante. Además vamos a venir en 2017, en momento de conmemoración y de aniversario, que lo utilicemos para ver cuál es su actualidad, y un poco como decía Rosa Luxemburgo, porque podemos tener toda una serie de críticas, pero lo que era fundamental es que los bolcheviques habían osado, y que para nosotros como revolucionarios, con toda la crítica que queramos hacer, los límites de la revolución rusa, es fundamental que la estudiemos, que la analicemos, que veamos cuál es su actualidad hoy en día, porque es la primera revolución donde la clase obrera, el proletariado, toma el poder, y además en un país económicamente, entre comillas, retrasado. Entonces, no olvidar el programa, tejado y muro a la vez, fundación el programa, pero eso quiere decir que el programa no vuela en el aire. El programa necesita una organización. El programa necesita una organización y una organización es lo mismo. Una organización no es un cuerpo inerte que funciona. Una organización son hombres y mujeres que deciden en un momento dado intervenir, darse un programa conjunto, cambiar este mundo, cambiar esta sociedad. Voy a dar, porque muchas veces nos cuesta
es decir, hombres y mujeres que deciden convertirse en militantes profesionales, no es decir que le pagan poco. Le pagan poco. Pero quiere decir que deciden en un momento dado, decir, ¿sabes? Muchas veces hay una, fuera de la militancia hay gente que dice, está la vida de verdad. La vida de verdad. ¿Pero qué es la vida de verdad? La vida de verdad es cuando yo no consigo acabar el fin de mes porque no tengo el dinero. La vida de verdad es cuando mi compañero de trabajo tiene que chupar de la gasolina del coche de la post para poder meterlo en el suelo para venir a trabajar. La vida de verdad es cuando tú haces huelga durante 4 meses y te quitan el salario de 4 meses, tienes el crédito, tienes todos los bancos, que esa es la vida de verdad. La vida de verdad es este sistema capitalista para la mayoría, es decir, para los que vienen de la clase obrera, para los que solo tienen su fuerza de trabajo, solo poseen eso. Los trabajadores y las trabajadoras, que tengan trabajo o no, en sentido amplio, tienen todo que ganar con el final del capitalismo, tienen todo que ganar con el hecho de intervenir de manera consciente en una organización revolucionaria, tienen todo que ganar con el hecho de acabar con este sistema, porque la vida que da para la mayoría de la población en los estados avanzados capitalistas como a nivel internacional no dan otra vida que una vida de penuria, una vida de opresión, una vida de prejuicios, una vida de opresión, y todo eso hay que levantarlo. Eso no quiere decir que esta vida no puede ser de puta madre para una serie de gente. Eso no quiere decir que el capitalismo no es de puta madre para una serie de gente, evidentemente, eso sería, materialmente sería no entender. Evidentemente que si para toda una categoría de la población el sistema capitalista, y no solo, no te estoy hablando de que tiene el Banco de Santander, solo eso, una serie puedes tú funcionar el sistema estando magníficamente. Pero la situación de cómo, en un momento dado, eso te mantiene, y por eso es importante mantener, es ver que decíais en un taller, el lazo material con la clase. ¿Por qué pensamos que el motor de la historia es la clase obrera y el proletariado de manera amplia? Porque la única cosa que tenemos que perder son nuestras cadenas. La única cosa que tenemos que perder son las opresiones. La única cosa que tenemos que perder es la explotación. Entonces viene evidentemente que te lanza al cielo de una manera totalmente diferente. Y hay cuadro, militante revolucionario. Hay una cita de Mandel que me parece interesante. La voy a leer, la voy a traducir. Primero la voy a leer en francés. Dice, Lénine, par contre, avant la Révolution, et même dans les périodes de pire réaction, continua avec obstination de construire et de conserver une organisation de cadres, qui, en fonction des dimensions organisationnelles qu'elle finit par atteindre progressivement, put fusionner avec de larges courants de masse et devenir un parti révolutionnaire de masse entre février et octobre 17. Il fallait évidemment une orientation politique correcte pour ce faire, obtenue grâce aux thèses d'Avril. Mais même avec la meilleure orientation politique du monde, la révolution d'octobre n'aurait pu triompher si ce parti de masse n'avait pas existé. Et ce parti de masse n'aurait pas pu se construire sans la formation et la consolidation patiente des cadres bolcheviques pendant les 15 années précédentes. Leo en castellano, lo voy a traducir, pero Rubén, el sindicato de traductores, me ayuda. Lenin, en contra, antes de la revolución y hasta en los periodos de la peor reacción, sigue con obstinación construyendo y conservando una organización de cuadro, que en función de las dimensiones organizativas que acaba por alcanzar de manera progresiva, pudo fusionar con amplias corrientes de masa y convertirse en un partido revolucionario de masa entre febrero y octubre de 1917. Era necesario de manera evidente una orientación política correcta para eso, obtenida gracias a las tesis de Avril. Pero hasta con la mejor orientación política del mundo, la Revolución de Octubre no podría haber triunfado si ese partido de masa no hubiera existido. Y ese partido de masa no se hubiera podido construir sin la formación
y la consolidación paciente de cuadros bolcheviques durante los 15 años anteriores. Entonces, eso es un debate, porque cuando defendemos en el debate que fueron los compañeros de IZER en Francia, en la fiesta de lucha obrera, en un momento dado le preguntaron a un pequeño grupito, le preguntó a los compañeros qué tipo de partido querían construir, diciendo, por aquí te voy a pillar. Y la contestación del camarada fue decir, un partido de cuadros. Bueno, es un debate que tenemos que tener nosotros. ¿Qué pensamos de la actualidad de un partido y una organización de cuadros? No solo para mantener qué balance sacamos y de hecho una organización y un partido mundial que funcione de esa misma manera. Entonces, no olvidar el programa, una organización, esos son hombres y mujeres que toman decisiones, y hoy en día, no solo eso, pero evidentemente se me ha ido la hoja, pero la última es la cuestión de la unidad de los revolucionarios. Porque hay muchas internacionales hoy, y hablo solo de las que vienen de la tradición comunista revolucionaria trotskista, muchas. Y todas esas internacionales, si las miras bien, todas hoy, las que están a la izquierda, no hablo de la mayoría del secretariado unificado, todas dicen que hay que reagrupar a todo el mundo. Todas, todas sacan su llamamiento a reagrupar. Bueno. Pero todas quieren reagrupar alrededor suyo. La ventaja que tenemos nosotros es que sabemos que no vamos a reagrupar alrededor nuestro. No tenemos esa pretensión de reagrupar alrededor nuestro. Pero podemos tener la pretensión, y es la única forma, yo creo, objetiva, de poder reagrupar corrientes revolucionarias a través de la experiencia de la lucha de clases. Y en realidad, yo creo que el reagrupamiento internacional, tejado, muro, fundaciones, eso quiere decir organización y lo que existe, tener una política hacia esas corrientes internacionales, va a ser una combinación a la vez de fusión entre grupos internacionales, explosiones, rupturas dentro de lo que es el movimiento obrero tradicional y emergencia dentro de los movimientos de militantes del movimiento. Va a ser la combinación de esas tres cosas. Y nosotros, nuestra brújula tiene que ser la brújula de la actividad dentro de la lucha de clases. Demostración por la práctica. Yo dejé las Juventudes Comunistas y empecé en el 95 para integrar la Juventud Comunista y la LCR después del movimiento del 95, de 1995. Hemos tenido nuestra tradición política, ha tenido muchas formas de intentar debatir de la unidad de los revolucionarios. Bajo programa, solo debatir programa, bajo activismo, solo haciendo activismo. Hay que ver cómo tenemos experiencia. Nosotros hoy en día, conformar marcos que dicen en la unidad de los revolucionarios, pero como lo explicaba yo ayer, y luego tuve un poco esa discusión también con Óscar, al salir del debate sobre la situación en Francia, con gente con la cual puede, sobre papel, estar muy de acuerdo sobre toda una serie de cuestiones teóricas, pero sobre práctica, en la cancha, en la empresa, en la universidad, o no verlo o combatirlo de manera práctica, y ponerte más de acuerdo con gente que no viene de tradición política que es la tuya, o que no son militantes políticos, el elemento fundamental, lo que subordina todo, es lo que se hace en la práctica y las decisiones que se toman en esa práctica. Entonces, la cuestión que tenemos que hacer, yo creo, porque aunque no tengamos pretensión a reagrupar alrededor de nosotros, es un elemento, la cuestión del internacionalismo, entenderlo, pero entenderlo como tarea de hoy, para nosotros, cual sea la talla de nuestro grupo. En Francia, en el Estado español, en Grecia, los compañeros de Estados Unidos y de otros lados, de plantearse eso como una tarea cotidiana de dirección, es un elemento fundamental, y salir
de solo y simplemente analizar lo que ha hecho la mayoría del secretariado unificado o lo que hacen las otras corrientes. Hay que analizar, hay que educarse, hay que conocer, pero hay que sobre todo formular una política en positivo que, y voy a acabar con esto porque me han dicho 40 minutos, son 45, el objetivo un poquito de esta formación y sobre todo espero del debate que vamos a tener era darnos un poco las bases teóricas de por qué somos internacionalistas, de cómo lo somos o cómo queremos intentarlo ser y ver qué tipo de debate tenemos en esto y ver de manera un poco a lo concreto cuáles son los pasos que podemos hacer, pero entender que es una tarea, si queremos jugar un papel en la situación política, que esas tareas las llevemos como direcciones políticas, como militantes revolucionarios y revolucionarias de frente a esas dos tareas. Para acabar, porque siempre me gusta dar un regalito en una formación, es un pequeño regalito, solo para leerlo y ver cuáles son las actualidades. He hablado de la primera internacional y la comuna, pero en la tercera internacional, en 1920, se adoptan condiciones de admisión a los partidos a la internacional comunista. Y son 21 condiciones. Hay gente de alguna manera que dice, hoy en día esas 21 condiciones son todas las que tienes. Pero puede ser interesante de leerlo y de ver hoy en día, para nosotros, ver el evento del programa, cuáles serían las condiciones para ser miembro de una internacional. Bueno, y para los que quieran ahondar un poquitín más, vamos a ver cuáles son los textos, los libros que pueden permitir un poco ir más allá. A nivel de la teoría, y existe en castellano, hay un texto de Mandel de 1981, de abril del 81, de 1981, no sé si abril, ¿no? Que se llama Necesidad de una organización internacional revolucionaria, que eso hoy en día con internet puede encontrarlo sin ningún tipo de problema. A nivel de lo que es teoría, necesidad de una organización internacional revolucionaria. A nivel de texto histórico, entonces eso no sé si existe en castellano o no. Está un libro, yo creo que lo más, este libro sí tiene que existir, de Pierre Font, Historia de la Internacional Comunista, en dos volúmenes. Pero todo eso son también ver un poco cómo podría haber una serie de textos que traduciéramos al castellano. A nivel de programa, tenemos, que creo que me lo he traído, y esto sí existe en castellano, es un recopilatorio de los 4 primeros congresos de la Internacional Comunista, con todos los textos, intervenciones de esos 4 primeros congresos, y me parece útil, no de leerlo como si fuera la Biblia, pero de empaparse un poco de esos debates, sobre todo los estatutos de la Internacional Comunista, la cuestión de las 21 condiciones, que de hecho es una traducción que he encontrado más o menos potable, porque la que circula por internet, no sé quién la tradució, pero es para de verdad oponerse. Es una traducción que da una sensación muy, de más, autoritaria al texto. Bueno, de Mandel está un texto que se llama De la Comuna Mayo del 68, pero podéis ir, yo recomiendo por internet 2 páginas muy interesantes que recopilan textos del movimiento obrero, que es marxist.org, que está en castellano también, con una serie de textos. Tú entras por ahí, por algo que te va interesando y empiezas a imprimir un texto y sales por otro camino. Y hay también una página web que recopila un conjunto de textos de Mandel sobre la primera internacional, y la cuestión de la comuna, sobre la tercera internacional, que existen también en castellano, que es una página web que creo que es Mandel Archive, ponéis mandel.org, y hay una página web que no funciona muy bien, pero que te redirige hacia otro documento. Pero uno de los textos
me parece muy importante de leer, con las discrepancias que se pueda tener, es el de Mander que he leído antes sobre la construcción de una internacional revolucionaria que existe en castellano. Vale, ya está. Para concluir, y el elemento que yo daba anteriormente, me parece que la situación y lo que decía Javier ayer sobre el hecho de que no hay ni que llorar ni reír de marzo, hay que comprender un poco la situación en la que estamos. Y la situación en la que estamos es una situación donde hay posibilidades, oportunidades. Pero para eso quiere decir que a la vez hay que combinar actualización, análisis, comprensión del mundo que nos rodea, pero también organización e intervención. Y la primera cosa está subordinada a la segunda. Y la situación en el periodo histórico yo creo que es una de las especificidades de nuestra corriente política, y cuando hablo corriente política es el reagrupamiento de camaradas que están en fracción dentro del SU de la cuarta, es decir, de hecho por las expulsiones, camaradas que están fuera del SU y camaradas que están dentro, y no voy a repetir lo que dijo Javier ayer, pero la demostración de la movilización en Francia demuestra que la cuestión de la huelga general, la cuestión de la intervención, la necesidad de tener cuadros, una organización revolucionaria y no internacional, son tareas para uno.